Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar con las tablas dinámicas de las hojas de cálculo. ¿Qué son las tablas dinámicas? Son una herramienta que nos permite extraer y analizar datos de una tabla o planilla muy compleja. Como por ejemplo, tenemos esta ficha de inscripción con datos generados aleatoriamente, por supuesto, que nos muestra la escuela de donde se inscribió el alumno, un curso que eligió, de los cuales vamos a ver que ya hay varios repetidos, y después algunos datos personales como el DNI, el nombre, apellido y demás. Entonces, supongamos que nosotros queremos separar de esta información datos como por ejemplo los inscriptos de la escuela 1, los inscriptos de la escuela 2, todos los inscriptos del curso de auxiliar en fotografía o de soldador básico, y así sucesivamente, pero sin necesidad de aplicar un filtro. Es decir, si nosotros queremos llevarlo a otra parte y que al mismo tiempo, cuando esta información se actualice, dicha tabla también. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el conjunto de datos que queremos analizar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar desde escuela hasta el último dato que está abajo a la derecha, que vendría a ser el correo de Gonzalo Ríos. Luego de eso vamos a ir a insertar y tabla dinámica. Ahí vamos a ver que nos creó dentro de nuestra hoja, que en este caso es actividad 6, el rango de datos, que en este caso es G1 a M32, y podemos elegir a dónde queremos insertar nuestra tabla dinámica. La podemos insertar en una nueva hoja, que nos la va a crear acá abajo, o en esta hoja existente, o en alguna otra que tengamos, en un lugar específico. En este caso voy a seleccionar acá, donde está este cuadrado tipo ventana, y podemos hacer clic en qué lugar queremos generarlo. Yo, por ejemplo, lo voy a generar en esta parte de abajo, así no me colapsa con la tabla en sí. Por ejemplo, acá. Ahí ya vemos que nos seleccionó esa ubicación y hacemos clic en aceptar. Crear. Y ya vemos cómo nos creó una pequeña tabla dinámica sin datos por el momento, pero ya nos puede ubicar donde nosotros queramos los datos que vamos a filtrar. Entonces, primero que nada vamos a encontrar en la parte derecha el editor de nuestra tabla dinámica. ¿Qué vendría a ser este editor? En la parte superior vamos a tener el rango de datos que seleccionamos previamente. Como podemos ver, estamos seleccionando todos los datos de G1 a M32, que serían todos estos que están acá. Y luego nos va a pedir las filas que queremos representar en nuestra tabla, las columnas, es decir, todo lo que esté verticalmente, los valores que queremos que se muestren como información de la tabla, y los filtros que queremos aplicar a esta tabla, como por ejemplo, queremos mostrar solo los de la escuela 1, solo los de la escuela 3, de un curso en particular, y así sucesivamente. Entonces, primero para entender cómo funciona esta tabla es muy importante ver los colores. Como podemos ver, todas las columnas vendrían a ser la parte gris oscura, las filas vendrían a ser la parte gris clara, y los valores vendrían a representar todos los datos que están entre las filas y columnas. Una vez que entendamos este concepto, vamos a empezar a pensar qué datos queremos representar. Primero que nada vamos a pensar qué filas vamos a ubicar en nuestra tabla. Como filas o valores horizontales, o datos horizontales, vamos a empezar haciendo clic donde dice agregar y vamos a elegir alguna columna que esté en nuestra tabla. En este caso voy a mostrar las escuelas, primero en la primera fila, así que voy a hacer clic en escuela. Otra forma de hacer esto es, esto en este caso lo voy a borrar, y podemos ver que en la parte derecha nos muestra automáticamente todos los datos que aparecen en la columna superior. Voy a mover un poco más a la derecha para que se vea. Entonces podemos ver que todas las columnas, escuela, curso, DNI, apellido y demás, van a estar de este lado.
Y nosotros simplemente también podemos arrastrarlos a las filas. Una vez que los arrastremos a nuestra tabla, vamos a ver que automáticamente nos muestra una columna que se llama escuela y todas las filas vendrían a ser todos los números de las escuelas que se encuentran en este rango de datos de la columna escuela. Por defecto nos los ordena alfabéticamente, de forma ascendente, y eso lo podemos cambiar justo donde agregamos el dato. Vamos a ver que dice escuela, nos pide un orden que puede ser ascendente o descendente, y automáticamente vamos a ver cómo se cambia en qué orden está ubicado. En este caso lo voy a dejar de forma ascendente y vamos a ir a lo que sigue. Y luego nos va a pedir por qué dato lo queremos ordenar, que en este caso vendría a ser la escuela porque es el único que tenemos. Luego tenemos una opción que dice mostrar totales, que en este caso no lo vamos a utilizar, pero más adelante vamos a ver para qué serviría. Lo voy a desactivar y vamos a seguir con esto. Luego quiero mostrar los cursos en los que se encuentran estos alumnos. Pero yo los quiero mostrar de una forma que me cuente cuántos inscriptos hay en cada curso, en cada escuela. Entonces yo lo que podría hacer es, como valor vertical, es decir, como columna podría poner el curso. Recordemos que podemos hacer clic donde dice agregar y luego, en este caso sería curso. Y automáticamente nos va a crear todas las columnas con todos y cada uno de los cursos que se encuentran dentro de esta tabla. Pero como podemos ver, en este caso nos quedaría una tabla muy larga horizontalmente para simplemente mostrar un número, es decir, una cantidad de inscriptos. Entonces nosotros podemos invertir esta operación. Es decir, que todos estos cursos que se muestran como columnas se vean como filas. De esta forma nos quedaría mucho más organizada verticalmente y no tan extensa hacia la derecha. Lo que podemos hacer es simplemente eliminarlos cada uno o lo arrastramos hacia arriba. Todos estos datos se pueden mover constantemente. Y arrastramos hacia abajo la escuela. Y nos quedaría en filas los cursos y en las columnas las escuelas. Y ya vemos cómo automáticamente nos creó todos los cursos en la primera columna de forma ascendente. El ascendente sirve tanto como para números como para alfabéticamente. Y luego, en la parte superior, nos va a crear una columna con cada escuela que tenemos dentro de este rango de datos. Como podemos ver, esta columna me quedó más grande debido a que los nombres que hay en esta parte son mayores. Entonces, ¿qué más puedo hacer con esta tabla? Lo primero principal que yo haría es ajustar el tamaño. Como podemos ver, la primera columna quedó muy chica a comparación del tamaño del mayor de los cursos, que termina hasta acá. Entonces directamente puedo o arrastrar esto hacia la derecha para ir aumentando su tamaño, o para que automáticamente se ajuste esa columna al tamaño del valor que tenga mayor cantidad de caracteres, que en este caso es este, podemos hacer doble clic en el medio de las dos columnas. Es decir, vamos a ver que cuando pasamos el cursor sobre la línea que se encuentra entre la columna A y B, y muy importante tiene que ser sobre la columna, no sobre más abajo, sino en la columna, van a aparecer dos líneas verticales. Eso significa que si hacemos doble clic, se va a ajustar automáticamente al tamaño del dato que más caracteres tenga, que en este caso es reparación y mantenimiento de elementos de transporte vertical. En este caso lo vamos a dejar así para que se ajuste al tamaño y vamos a seguir con los datos de la escuela. Ahora yo quiero que en cada una de estas escuelas me cuente la cantidad de inscriptos que hay en cada curso. Entonces, cuando estamos en esta parte blanca, nosotros ya estamos hablando de valores. Si recordamos, estas serían las filas, las columnas y todo lo que vendría a ser en esta parte blanca serían los valores. Es decir, qué datos vamos a mostrar.
Ya después vamos a pensar en los filtros, vamos a pensar en cuáles queremos mostrar y cuáles no, pero en este caso vamos a pensar en los valores. Dentro de valores, como nosotros queremos traer los, es decir, la cantidad de gente inscripta, lo que tendríamos que hacer es volver a traer la palabra curso, porque nosotros queremos contar la cantidad de inscripciones que hay en cada curso. Entonces, como queremos contar la cantidad de inscriptos en un curso, simplemente podemos traer la palabra curso nuevamente a la palabra valor. Entonces ya vemos cómo automáticamente nos contó la cantidad de inscriptos por escuela en cada uno de estos cursos. En la parte de valores vamos a ver cómo nos resumió los datos. Esto trabaja con fórmulas, que si hacemos clic donde dice resumir por count A es un abreviativo de count all, que se refiere a contar todos los datos que hay en nuestra tabla. Pero nosotros también podemos sumarlos, que en este caso no nos serviría porque curso vendría a ser una palabra y no un número. Pero nosotros podemos sumar datos como DNIs, números y demás, en el caso que necesitemos representarlos de otra forma. Pero en este caso, como simplemente queremos contar la cantidad de inscriptos, tenemos que hacer clic donde dice Count All. Y ya tenemos nuestra tabla formada con distintas escuelas, de la escuela 1 a la escuela 6, y simplemente nos quedaría acomodarla, es decir, yo puedo ajustar este tamaño para que nos quede mejor y nos quede un tamaño más o menos parecido en cada una de las celdas. Y podríamos cambiar algunos colores, como por ejemplo el del encabezado, o también aplicar una de las opciones que nos permite cambiar el formato, que se encuentra en la parte superior. Primero vamos a evitar que se seleccione, ahí estaría, la parte de Conta Curso. En la parte superior donde dice Formato, Colores Alternativos, podemos aplicar directamente unos colores para nuestra tabla, separándolos por cada fila. Y en la parte derecha podemos elegir qué color utilizar. Yo, por ejemplo, en este caso, voy a usar el color azul. Una vez que lo elegimos, hacemos clic en listo y ya tenemos nuestra tabla con distintos colores. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a extraer datos de nuestra tabla original, pero esta vez aplicando un filtro. Yo en este caso corrí un poco la tabla del lugar y volví a crear una tabla dinámica en la parte derecha, para que nos quede un poco mejor organizada la información. Entonces, una vez que tenemos creada nuestra tabla dinámica, sin ningún dato preestablecido, vamos a empezar a pensar cómo queremos representar estos datos. Lo primero que quiero es que en la parte izquierda se muestren todos los nombres de los cursos, es decir, en las filas está el nombre de cada uno de los cursos. Entonces simplemente muevo la pestaña Cursos a la de filas. De esta forma ya podemos ver cómo están todos ubicados en la parte izquierda. Luego de eso, quiero que como columna me cuente la cantidad de inscriptos, es decir, cuántas personas se inscribieron a cada uno de estos cursos. Entonces eso va a estar en la parte de valores. Simplemente agrego la parte de curso nuevamente y lo ubico en la parte de valores. ¿Por qué no crearlo en la parte de columnas? Porque nosotros no podemos comparar filas y columnas con el mismo nombre de curso. Si yo quisiese agregar esta parte de cursos a columnas, automáticamente me eliminaría la parte de filas. Entonces lo vamos a dejar en filas para que no nos muestre verticalmente. Y vamos a ubicar la parte de cursos en la parte de valores.
automáticamente la fórmula que nos va a utilizar es la de contar todo. Entonces ya vamos a tener el número final de cuántos inscriptos hay en todos estos cursos. Pero nosotros también podemos ordenar, ya que ahora tenemos unos valores dentro de nuestra fila, de nuestra tabla, podemos ordenar de forma distinta estos datos. Nosotros estábamos ordenándolos de forma ascendente por el nombre de los cursos. Pero si yo quisiese mostrar de forma ascendente por cantidad de inscriptos, lo único que tendría que hacer es ir a la parte superior donde dice filas curso y cambiar la parte que dice curso por la fórmula, es decir, la que está contando todos los elementos o todos los inscriptos, en este caso, de curso. ¿Cómo podemos ver estos datos de una forma más intuitiva? Lo primero que podemos hacer es cambiar los nombres. En esta parte de acá arriba, que dice Count A de curso, lo podemos cambiar para entenderlo de otra forma. Si le damos doble clic y lo borramos, vamos a escribir, por ejemplo, cantidad de inscriptos. Entonces ya tendremos nuestra columna con cantidad de inscriptos. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar con cantidad solo. Y en la parte derecha ya vamos a ver que en vez de la fórmula nos va a aparecer la palabra cantidad. Entonces a veces es mejor, antes de empezar a acomodar los datos, primero cambiar los nombres de las columnas y filas que veamos que no corresponden a lo que nosotros queremos ver y automáticamente dejarlo con un nombre mucho más intuitivo. Entonces yo puse ordenar por cantidad y automáticamente me va a ordenar toda la tabla por cantidad de inscriptos. Por defecto nos lo crea ascendente, es decir, del 1 al 2, pero si yo pusiese de forma descendente nos va a mostrar primero los que más cursos, es decir, los que más alumnos tengan en el curso. Y en el caso que se repitan, lo va a hacer de forma alfabética con el nombre del curso. En este caso simplemente tengo unos y dos, pero ya podremos imaginarnos cómo funcionaría este sistema. Y por último habría que filtrar todos estos datos porque nosotros queríamos verlos únicamente por escuela, es decir, que nos muestre solo los datos de la escuela 1, luego de la escuela 2 y así sucesivamente. Entonces nosotros tendríamos que aplicar un filtro. ¿Cómo se aplica este filtro? En la parte inferior de nuestras opciones de edición de tabla vamos a ver que dice filtros. Si hacemos clic donde dice agregar, vamos a ver la nueva lista desplegable que teníamos previamente y tendríamos que hacer un filtro por escuela, es decir, que queremos mostrar una escuela en específico. Entonces, hacemos clic en escuela, o también lo podemos arrastrar de la parte derecha, como dijimos previamente, y automáticamente nos va a mostrar, se muestran todos los elementos. Eso significa que aplicó el filtro, pero en este caso no hay nada filtrado. Ahora podemos cambiar este filtro si hacemos clic donde dice se muestran todos los elementos, debajo de estado, y nos va a mostrar el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta la última escuela que sería la 7. Entonces, ¿cómo hacemos para que solo nos muestre los del número 1? Lo que vamos a hacer es dejar solo el número 1 tildado, es decir, sacando el 2, 3, 4, así hasta abajo. O la forma más fácil es haciendo clic donde dice borrar para que no muestre ninguno del filtro y después haciendo clic en el 1. ¿Qué significa esta tilde? Esta tilde, que está a la izquierda del 1, significa que los datos que estén tildados se van a mostrar en la tabla. Es decir, que si yo tildo el 1 y el 2, todos los alumnos que estén en la escuela 1 y 2 se van a mostrar en la tabla. Y así sucesivamente. Yo, por ejemplo, voy a dejar solo el 1 y voy a hacer clic en aceptar. Y así vemos cómo nos muestra los alumnos inscriptos en los cursos que hay en dicha escuela
ya que son en este caso solo 4, y la cantidad de inscriptos dentro de cada curso. Pero nosotros también podemos aplicar otro tipo de filtros. Si volvemos a entrar acá, donde dice se muestra un elemento, podemos hacer clic nuevamente en seleccionar todo para que se muestre todo el filtro completo, y hacemos clic en aceptar, y ahí queda como estaba previamente. Entonces, si entramos al filtro, podemos ver que estamos filtrando por valores, es decir, por los datos que hay en nuestra tabla. Pero también podemos filtrar por condiciones. Si cerramos esta opción donde dice filtrar por valores y hacemos clic en donde dice filtrar por condición, nos va a dejar elegir una condición de filtrado a nuestra tabla. Por defecto no nos va a mostrar ninguna, es decir, va a decir ninguno. Pero si hacemos clic, vamos a ver que hay un montón de condiciones que podemos aplicar a nuestra tabla dinámica. Es decir, yo puedo mostrar datos que estén vacíos, yo puedo mostrar datos que no estén vacíos y así saltarme todos esos datos que están incompletos. Puedo mostrar datos que contengan una serie de letras o palabras. Y así con cada una de estas condiciones que podemos ir probando. En este caso les voy a mostrar cómo funcionaría la opción de filtrar todos los DNI que empiecen con algún número en específico. Entonces, en vez de filtrar por escuela, lo que podemos hacer es cerrarlo, ir a la parte derecha, seleccionar DNI, soltarlo, y vamos a ver nuevamente el filtro con mostrar todos los elementos. Hacemos clic en ese filtro, vamos a la parte superior donde dice filtrar por condición y en ninguno lo cambiamos por el texto comienza con. ¿Qué quiere decir comienza con? Significa que el filtro que vamos a aplicar va a tener como prioridad todos los elementos que empiecen con una serie de letras que nosotros vamos a indicar. Entonces, si yo pongo el texto comienza con, yo puedo filtrar todos los DNI que empiecen con 1. Como podemos ver, son estos 3. Entonces, donde dice valor o fórmula, debajo de el texto comienza con, escribo el número 1 y aceptar. Y automáticamente nos va a mostrar solo los alumnos que comiencen con el número de DNI 1. Si volvemos a ese filtro y vemos que dice el texto comienza con 1, lo cambiamos por el 2 y hacemos clic en aceptar, va a pasar lo mismo, pero solo con los alumnos que cumplan con esta condición, es decir, que su DNI comience con el número 2. Esta opción de filtros es muy útil. Vamos a ver que depende qué queramos representar, vamos a aplicar un filtro distinto y podemos aplicar todos los filtros que necesitemos. Es decir, yo al mismo tiempo que filtro a los alumnos que comiencen con el letra 1, también puedo filtrar a todos los alumnos que comiencen con la letra 1, es decir, con el número 1, y al mismo tiempo que su celular, dentro de filtrar por condición, ninguno, que el texto, en este caso sería que el texto contiene el número 3. Y hago clic en aceptar y solo me va a mostrar los alumnos que contengan el número 3. Estas son algunas de las posibilidades que tenemos dentro del filtrado y de las tablas dinámicas, pero bueno, nosotros ya podemos probar y aplicar distintos filtros a nuestro gusto.